Buenas tardes, soy Néstor Gurruchaga de Izquierda Unida. Queremos seguir profundizando un poco en nuestro análisis de la actual coyuntura política, lo que nosotros hemos dado por denominar el fin del ciclo progresista en la región, en la cual entendemos que nuestro país, Uruguay, no va a estar ajeno a eso. Cuando nosotros decimos fin de ciclo progresista, no queremos solamente decir un cambio de gobierno. Estamos diciendo que hay un cambio de época, porque una de las características principales para nosotros de los gobiernos progresistas fue que practicaron políticas de inclusión social, políticas de combate a la pobreza más extrema y también revalorización de salarios en importantes áreas de la producción. Al mismo tiempo, no afectaron o hicieron eso sin tocar a los sectores de riqueza concentrada por el boom del precio de los commodities, de los principales rubros de exportación de nuestra región. Nosotros entendemos que la crisis del sistema capitalista a nivel internacional terminó con ese auge del precio de los commodities. Por lo tanto, la base material que permitía practicar políticas sociales sin afectar a los sectores de riqueza concentrada, eso se está terminando, y esa situación abre, a nuestro entender, dos perspectivas. Una, mantener y profundizar las políticas sociales, y para hacer eso sería necesario ahora sí afectar los sectores de riqueza concentrada, porque la plata extra, esa que venía por el boom del precio de los commodities, ya no estaba. Esa es una de las perspectivas. Y la segunda perspectiva es que desde los propios gobiernos progresistas empiecen a aplicar planes de ajuste que se alejen de sus programas populares y que luego sean sustituidos por gobiernos de derecha, porque además el desprestigio que les viene por practicar esa política de ajuste se profundiza cada vez más. Nosotros entendemos que esta segunda perspectiva es la que se ha dado en la región. La realidad demuestra que es eso, que lo que se han instalado son gobiernos de derecha, en algunos lugares con visos de fascismo, como algunas cosas muy preocupantes de la situación en Brasil. Y entendemos que Uruguay no va a escapar de eso, porque la correlación de fuerza, desgraciadamente, vuelve a ser desfavorable para los trabajadores. Y los planes de ajuste han empezado ya con los gobiernos progresistas. El ajuste en Brasil no empezó con Temer, empezó con el gobierno del PT, no empezó con Macri en Argentina, sino que empezó con el gobierno kirchnerista, y de la misma manera también hay síntomas claros, contundentes, de que eso ha empezado también con el gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Por lo tanto, los gobiernos progresistas de la región van siendo sustituidos, van cayendo. Nosotros consideramos que no caen por sus virtudes, no caen por haber combatido la pobreza extrema, no es que caigan por desarrollar políticas de inclusión social, sino que caen porque gradualmente fueron abandonando su política de inclusión y fueron paso a paso adoptando el programa de los adversarios, y paso a paso fueron practicando políticas de alianza con la derecha. Caen porque su política ha sido de conciliación de clase, y porque cometen el grave error político de intentar parar la ofensiva de la derecha concediendo, reculando, y eso no es posible. Otra característica de estos gobiernos es que machacaron durante años con los conceptos pragmatismo, gobernabilidad, prudencia. Ellos tienen perfectamente medido lo que costaron los planes sociales, saben perfectamente cuánto costó el plan Hambre Cero o Bolsa Familia en Brasil, el plan Jefas de Hogar o Asignación Universal por Hijo en Argentina, o el plan de emergencia y la tarjeta Mides en Uruguay. A la menor crítica contestan con la cifra exacta, con el número exacto de cuánto gastaron en esas políticas sociales, pero nunca informan sobre las regalías a
a las multinacionales de cuánto costó la política de darle facilidades a la inversión extranjera directa, zona franca, excepción de impuestos, etcétera, etcétera. Las fuerzas progresistas que gobernaron en la región, incluido el Frente Amplio, son responsables de una estrategia política que sustituyó totalmente la lucha social por la disputa institucional, por la conciliación institucional. Aplicaron una estrategia política que es responsable de errores políticos y económicos que son los que abrieron la brecha para el avance de la derecha. Para dar algunos ejemplos concretos del Frente Amplio aquí en nuestro país, por ejemplo, en los últimos 2 periodos de gobierno, la bonanza económica la aprovecharon para hacer 2 cosas centrales. Por un lado, revalorizaron salarios, como decíamos antes, y por otro lado, dieron una amplia gama de facilidades para la inversión extranjera directa de las multinacionales. Ahora, cuando el precio de los commodities se cae, cuando el viento se pone en contra, la diferencia en el trato es bien notoria. La ventaja para los trabajadores era corta, era lo que duraba un consejo salarial. En cambio, las ventajas para las multinacionales no solo que se miden en décadas, sino que ni siquiera están en discusión. El otro ejemplo claro, contundente, es que se han caído unidades productivas importantes en nuestro país, empresas que estaban altamente endeudadas con el Estado, y el Estado no hizo ningún esfuerzo serio de buscar la forma de que respaldara a los trabajadores para que se hicieran cargo de esas unidades productivas, para que los trabajadores pudieran hacer lo que han hecho toda su vida, que es vivir de su trabajo. No hicieron ningún esfuerzo serio. En cambio, para que se instale la tercera planta de celulosa, le han ofrecido todo y le van a hacer todo. Zona franca, el tren, el puerto, el oro y el moro. Es decir, el trato es totalmente diferente. Esos son ejemplos claros, contundentes, de que el filo del ajuste tiene una dirección determinada y que eso ha empezado con el gobierno de Frente Amplio. Dicho esto, que es un análisis nuestro de la situación regional, nos importa plantear que desde nuestro punto de vista la tarea principal desde Izquierda Unida, ya lo hemos dicho en análisis anteriores, es ver cómo hacemos para unificar a la izquierda de nuestro país, a la izquierda verdadera, esa que nosotros creemos que está partida en 3 pedazos. Una parte somos los que ya estamos dentro de la Unidad Popular, otra parte son aquellos compañeros que votan en blanco, que anulan el voto o que se abstienen, y la tercera pata, que para nosotros es muy importante, es la de aquellos compañeros de izquierda que todavía están dentro del Frente Amplio. Hace unos pocos días nosotros nos referimos a los errores de sectarismo que impiden la unidad de esa izquierda. Hoy nos interesa referirnos a aquellos métodos de disciplinamiento que tiene la fuerza política que gobierna nuestro país para mantener dentro de sus filas a aquellos compañeros que todavía son de izquierda y todavía se mantienen allí adentro. Una de ellas, la más vieja, era aquello de acumular fuerza avanzando en democracia, que después se convirtió en el gobierno en disputa. Eso que ha llevado a disciplinar por el lado de que la izquierda y los trabajadores entiendan que el lugar para empujar por las transformaciones es dentro del Frente Amplio, y de esa manera se siguen manteniendo dentro de una fuerza política que está conducida por el liberalismo progresista y por la socialdemocracia dentro del Frente Amplio. Esa es una dificultad que impide la unión de la verdadera izquierda, porque ha habido hechos políticos contundentes de que la gente buscaba una salida para la izquierda. En el segundo periodo de Frente Amplio la gente votó
mayoritariamente a un sector compuesto por integrantes de la guerrilla, y votó como presidente a uno de los jefes más connotados de la guerrilla, y la gente buscaba un giro a la izquierda, pero la realidad nos demostró que no hubo ningún giro a la izquierda. Después, en una interna, la gente votó en muy buena manera a la lista 711, y votó porque su principal dirigente era portador de apellido, y la gente entendía que votando el apellido del bebé Sendik estaba votando hacia la izquierda. Bueno, los acontecimientos políticos de los últimos días nos han demostrado palmariamente en qué quedó eso. A la vieja tesis de acumular fuerza avanzando en democracia le sumaron la del gobierno en disputa, que es la parodia del policía bueno y el policía malo, dentro de filas del propio gobierno, convenciendo a los trabajadores que si se salen de ahí, se salen del único lugar donde vale la pena disputar, o del único lugar donde hay posibilidades de pesar de verdad. Con eso prometieron cosas que no cumplieron, pero lo más grave es que le hicieron prometer a sus militantes y le hicieron perder a todos aquellos compañeros de izquierda que se comprometieron con eso, le hicieron perder credibilidad, porque después no cumplieron, y la explicación del no cumplimiento de las promesas electorales pasan por el lado de las contradicciones del gobierno en disputa. Con eso convencen a los militantes de que no rompan con la disciplina y con la lealtad al gobierno, porque si no te está saliendo del terreno donde está la verdadera disputa, y de esa manera han mantenido dentro de sus filas a compañeros que aún rezongando, que aún renegando, aún dichos muy en criollo, muy calientes, se siguen manteniendo allí. El ciclo progresista se está terminando en América Latina y también en Uruguay, y reiteramos lo que decíamos antes, no estamos hablando solo de un cambio de partidos en el gobierno, estamos hablando de que lo que se terminó es la posibilidad de aplicar políticas de inclusión social sin afectar a los sectores de riqueza. Eso es lo que se terminó, y esa brecha la abrieron los gobiernos progresistas, incluido el Frente Amplio, son los que abrieron la puerta para que haya un avance de la derecha en toda la región. Ahora, esos métodos de disciplinamiento han dejado en los últimos meses de hablar del gobierno en disputa y han empezado con una versión un poco más moderna de la parodia del policía bueno y del policía malo. Ahora nos hablan de ¿es nosotros o el regreso de la derecha? Eso es lo que te dice. Mientras pautan salarios a la baja, es nosotros o el regreso a la derecha. Mientras aprueban decretos de esencialidad para quebrar la lucha de los trabajadores, es nosotros o el regreso a la derecha. Mientras recortan gastos de educación, te siguen repitiendo, es nosotros o el regreso a la derecha. Mientras no hacen ningún esfuerzo por quebrar la impunidad de los crímenes de la dictadura y siguen pagándole jugosas jubilaciones a todos los genocidas, te siguen repitiendo, es nosotros o el regreso a la derecha. Mientras dejan caer unidades productivas sin hacer ningún esfuerzo serio para que la gente mantenga sus puestos de trabajo, pero sí siguen ofreciéndole todas las ventajas para las multinacionales se sigan instalando en nuestro país, te siguen repitiendo, es nosotros o es el regreso de la derecha. Nosotros podríamos seguir poniendo muchos ejemplos de este tipo, pero creemos que con esto nos alcanza para plantearle la pregunta a aquellos compañeros de izquierda que aún se mantienen disciplinadamente dentro del Frente Amplio. Con la mano en el corazón, honestamente, ¿ustedes creen que es políticamente viable cambiar la política de gobierno del Frente Amplio y hacer todo lo contrario de lo expuesto para evitar que vuelva a la derecha? Nosotros desde Izquierda Unida estamos convencidos de que eso no es posible. El Frente Amplio ya hace tiempo que dejó de ser una coalición de partidos de izquierda y tampoco existe ninguna posibilidad con base real de que vuelva a hacerlo. Ellos ya no admiten ni siquiera cuestionamientos o críticas.
A aquellos compañeros que hacen cuestionamientos o críticas, los repudian en la interna en aras de una concepción de la unidad que es como un valor absoluto. Cualquier análisis mínimamente serio sobre la correlación de fuerza a la interna del Frente Amplio demuestra, y también lo confirman los resultados de las últimas elecciones internas del Frente Amplio, demuestra palmariamente que aquellas organizaciones y sectores que aún mantienen militantes de izquierda dentro del Frente Amplio no tienen ninguna posibilidad práctica de cambiar esa correlación de fuerza y mucho menos de cambiar la política de gobierno. Por otra parte, además, los principales dirigentes socialdemócratas del Frente Amplio han dicho una vez sí y otra también que ellos están de acuerdo con la rotación, con la alternancia en el gobierno. Ellos ven como una cosa positiva del sistema liberal la rotación de los partidos políticos, aunque eso implique una vuelta a la derecha y un plan de ajuste que va a ser muy brutal en contra de los trabajadores. Además de que fueron ellos los que abrieron la brecha para la ofensiva de la derecha, ellos ven como algo natural la rotación de partidos. Nosotros desde Izquierda Unida estamos convencidos de que los militantes de izquierda que permanecen dentro del Frente Amplio van a quedar con las manos totalmente atadas para poder intentar frenar el proceso de derechización de masa y el ascenso de la derecha que se está dando en toda la región y que también está planteado en nuestro país. Los militantes de izquierda deben reflexionar en profundidad, los invitamos a reflexionar, a debatir en un clima amplio, abierto sobre el hecho de que si es que hay algo para disputarle políticamente al gobierno de la socialdemocracia y del liberalismo, el peor lugar para disputarles eso es la orgánica del Frente Amplio. El peor lugar para disputarles eso es adentro de su partido, porque encima hay que acatar la estructura partidaria y hay que acatar su propia disciplina. La única perspectiva seria, realista, para enfrentar el avance de la derecha y un proceso de derechización de masa está en juntar a la mayor cantidad de militantes de izquierda en la unidad popular. Eso nosotros estamos convencidos de eso, porque eso nos permite tener una postura de izquierda sin acatar el disciplinamiento del liberalismo progresista y de la socialdemocracia, unidad esa que tiene varias puntas. Una punta es la electoral, porque nos permite en octubre marcar una posición claramente independiente y nos permitiría en noviembre en el balotaje enfrentar con todas nuestras fuerzas la posibilidad del retorno de la derecha conservadora al gobierno. Pero lo más importante que tiene unificar a la verdadera izquierda es que nos permite unificar la lucha, nos permite unificar a todos aquellos compañeros que a lo largo y ancho militan en las agrupaciones clasistas a nivel sindical, que militan en agrupaciones de base, que militan en organizaciones sociales, porque reagrupar a la verdadera izquierda no es solo un problema electoral, es también un problema electoral, pero lo principal es darle perspectiva política y a unidad política a todos esos compañeros que hoy están divididos, reiteramos, en tres partes. Los que estamos en la unidad popular, los que votan blanco, anulado o se abstienen, y todos aquellos compañeros de izquierda que aún permanecen dentro del Frente Amplio porque siguen sin ver una perspectiva afuera. Este es un tema para nosotros importante que estamos invitando en los próximos meses a ponerlo arriba de la mesa y a abrir un debate franco sobre ello.